libro en Cuba, siglo XVIII y XIX, de Ambrosio Fornet, es la propuesta que hoy les traemos a los lectores, especialmente a escritores, bibliotecarios, investigadores, bibliógrafos, libreros, editores, especialistas de las artes gráficas. Ambrosio Fornet, nacido en 1932 en Veguita de Bayamo, Granma, y fallecido en La Habana el 5 de abril de 2022, fue, a los 89 años de edad, una vida larga y fructífera. Fue Premio Nacional de Edición en el año 2002 y Premio Nacional de Literatura en el 2009. También fue miembro de número de la Academia Cubana de la Lengua. Incursionó también en la narrativa, en la crítica literaria. Algunos de sus libros, En blanco y negro, A un paso del diluvio, que es un libro de cuentos editado en España, Las máscaras del tiempo, editado por Letras Cubanas en el año 95, Carpentier, o La ética de la escritura, de la editorial Unión, en el año 2006, y el libro que hoy nos ocupa comentar, que es su proyecto más ambicioso, dedicado al movimiento editorial cubano en la época colonial, entre otros títulos de este importante autor cubano. Fue editor, profesor, crítico literario, ensayista, guionista de cine, y a él debemos el guión de Retrato de Teresa. También fue un acucioso investigador y un lúcido investigador, inteligente, intelectual cubano. Con respecto al libro En Cuba, siglo XVIII y XIX, su propio autor nos dice que la idea de hacerlo surge en un tumulto de ideas y de iniciativas desatadas alrededor del Año Internacional del Libro, que fue en el año 1972, cuando descubre la ignorancia que había alrededor de este tema, de ciertos aspectos no básicos de la historia del libro en Cuba, y de ahí parte toda su investigación, y este trabajo recoge todas las características de la obra, desde su estructura hasta el manejo de las fuentes. Todo se subordina a una intención didáctica. Intercalados en el texto principal, el autor, podemos encontrar los lectores, textos secundarios, que desempeñan una función semejante a las notas a pie de página. Aborda someramente el desarrollo de la imprenta y, por tanto, de su base económica, el periódico, los primeros impresos institucionales, eso todo es en la primera parte de la obra. Fornet mismo aclara en esta investigación que ha tratado de eludir toda referencia polémica al respecto. Así nos afirma: aquí el lector hallará datos escrupulosamente cotejados y verificados, pero esas minucias de la erudición profesional, que se traducen en frases como al contrario de lo que afirma Bachiller, o bien, si bien Treyes asegura que, tanto las discrepancias como las rectificaciones se dan aquí por descontado. Como bien se afirma en la nota de contracubierta, el libro En Cuba, siglo XVIII y XIX, no es un estudio bibliográfico ni una crónica sobre impresores, editores o libreros del pasado. Es una sociología de la actividad editorial, el intento de establecer los nexos socioeconómicos de la producción intelectual cubana desde que aparece la imprenta en 1722 hasta que termina fundamentalmente la dominación española en 1898, basada en documentos inéditos y una copiosa bibliografía especializada, por supuesto. La obra se divide en dos grandes secciones, una dedicada al desarrollo de la imprenta
y su base económica, es decir, las primeras obras, los primeros libros, el primer texto científico, también esas primeras etapas de censura, y ya en la segunda parte aparecen los problemas de producción y de circulación y recepción del libro en la sociedad colonial, pero también en los círculos de emigrados. También, por supuesto, las revistas, los periódicos de esa etapa. En fin, el libro en Cuba es una obra de consulta obligada para los estudiosos de nuestra cultura y en especial, como dije al principio, para escritores, bibliotecarios, investigadores, bibliógrafos, libreros, editores y especialistas de las artes gráficas. Esta es la propuesta que traemos hoy a nuestros lectores y hasta la próxima.